Hola a todos y bienvenidos nuevamente al curso de mecánica orbital. Por fin estamos de vuelta, una disculpa por la ausencia de los últimos meses, pero por fin estamos de regreso y vamos a retomar el curso. Aunque antes de continuar con el temario, me gustaría que este capítulo número 7 fuera un capítulo especial y va a ser el análisis de un propulsor eléctrico para el viaje a Marte, el cual pues quise hacerlo porque podríamos decir que es un spin-off de mi tesina que hice para la universidad y me gustaría presentárselos en video. Así que lo que vamos a ver hoy es básicamente una versión un poco expandida de lo que fue mi presentación de tesina. Espero que les guste el tema y si no han visto los videos anteriores, los recomiendo ampliamente para que entiendan gran parte de los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué veremos hoy? Veremos, primero vamos a definir el entorno de operación para nuestro satélite, aunque en el título ya les dice que va a ser a Marte. Vamos a ver los tipos de propulsores eléctricos de forma muy general, si no, no nos daría tiempo. Vamos a hacer la selección del propulsor y del propelente. Y vamos a realizar el análisis, bueno, vamos a ver el procedimiento para el análisis termodinámico de un satélite de propulsión eléctrica. Vamos a ver la metodología y los parámetros de desempeño, aunque no es mucha mecánica orbital esto, pero me gustaría presentarlo porque a final de cuentas es, como decirlo, la parte principal de lo que fue mi tesina. Y por último vamos a ver unas consideraciones para modelar el plasma como un fluido. Entonces, comencemos. ¿Qué necesitamos para comprender este análisis termodinámico de un propulsor eléctrico? Pues primero la ecuación del cohete, que ya la hemos visto en videos anteriores, la cual, si no lo recuerdan, fue derivada en 1903 por Konstantin Tsiolkovsky, y dicha ecuación nos permite calcular el incremento de velocidad que podemos alcanzar al utilizar o quemar cierta cantidad de propelente. Otro concepto clave a comprender es el fundamento de la propulsión eléctrica, y es que es un método de propulsión que hace uso de la energía eléctrica para acelerar el propelente, normalmente un gas, por medios eléctricos o magnéticos. Y también resulta conveniente conocer el proceso de ionización de un gas, que es un proceso químico o físico, aunque en realidad todos los procesos químicos son procesos físicos, que genera la formación de moléculas o átomos con carga eléctrica. Entonces, cuando un electrón colisiona con el átomo de gas, este expulsa un electrón, dejando un ion cargado positivamente, es decir, se ionizó un gas. Y algunos puede que se pregunten por qué, si es la presentación de mi tesis, no les puse la justificación, hipótesis, objetivos, etcétera. Considero que para el objetivo de este video no es necesario colocarlos, pero si alguien gusta entrar más a detalle a revisar lo que hice, que les puedo mandar el correo con mi trabajo si así lo desean. Entonces, ¿cuál fue la metodología de trabajo para el análisis termodinámico? Pues primero se define un entorno de operación, donde se propone una misión a Marte, el tiempo de duración, y a partir de eso se determinan los requerimientos de velocidad y se define el entorno térmico de operación de nuestro satélite o propulsor. Después, una parte muy importante y que veremos más adelante es la selección del propulsor y del propelente, donde definimos el tipo de motor a utilizar, lo caracterizamos y seleccionamos un propelente adecuado para la misión especificada. Después de eso procedemos con el análisis termodinámico del motor eléctrico, donde establecemos el procedimiento para calcular el desempeño del propulsor. Al ser un análisis termodinámico, los parámetros que nos interesan son parámetros de eficiencia, de empuje, etcétera, que es lo que se calcula. Y después, como un extra, se realizan las consideraciones generales para modelar el plasma como un fluido. Modelar la cámara de descarga de plasma, que es un componente del propulsor, como un fluido. Más adelante lo veremos. Entonces, primero definimos el entorno de operación y como tal en mi tesina es un trabajo que considera un viaje interplanetario y entonces el mínimo requerimiento para un viaje interplanetario podemos considerarlo a Marte, nuestro vecino más cercano. Y por lo tanto nuestro tiempo de vida mínimo tiene que ser de 6 años. Como estamos trabajando con un motor de propulsión eléctrica, van a ser 4.5 años de etapa de crucero
y 1.5 años para circularización de la órbita en una misión a Marte. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, en un motor químico esta sería una misión que tomaría meses, porque los motores químicos de propulsión química generan el empuje de forma casi instantánea, mientras que un motor de propulsión eléctrica tarda muchísimo tiempo en generar el empuje, a cambio de que el propelente sale expulsado a velocidades súper altas. Pero como el empuje se genera de forma muy lenta, entonces cualquier incremento de velocidad que queramos obtener va a tardar mucho más que en un motor de propulsión química. Y la circularización de la órbita se refiere que cuando nuestro satélite esté cerca de Marte, este va a tener que entrar en una órbita designada y el proceso de frenado, por así decirlo, toma 1.5 años aproximadamente. Otra consideración es que se realizará una transferencia de Hawkman a Marte, la cual requiere un incremento de velocidad de por lo menos 4.5 kilómetros por segundo. La transferencia de Hawkman, más adelante ya las veremos en diferentes capítulos del curso, es un método de viaje interplanetario el cual es considerado como el método más eficiente, debido a que nuestro satélite se lanza cuando la Tierra está en el perihelio de una órbita elíptica y se busca que llegue a Marte cuando ésta se encuentra en el apohelio de una órbita elíptica. Otra consideración es que vamos a trabajar con un nanosatélite, un CubeSat si quieren verlo así, y que la única fuente de radiación hacia nuestro satélite es la radiación solar proveniente del Sol. En promedio, nuestro satélite tiene una temperatura de 19.92 grados centígrados y las buenas prácticas nos dicen que la temperatura promedio de un satélite debe ser similar a la temperatura promedio en la Tierra, así que es correcto. Aquí es un pequeño esquema que decidí añadir como un extra para que vean las radiaciones que hay. Tenemos la radiación solar, la radiación de albedo, que es la radiación que rebota, si quieren decirlo así, de la Tierra y llega al satélite. Y también la radiación planetaria, que es la radiación emitida por un planeta que también llega a nuestro satélite. Para nuestro caso solo tenemos dos interacciones de radiación, la radiación emitida por el Sol y la radiación emitida por nuestro satélite hacia el espacio. Ahora veamos la caracterización y la selección del propulsor. Como tal, los motores de propulsión eléctrica se pueden definir en tres grandes familias: los electrostáticos, los electrotérmicos y los electromagnéticos. En el caso de los electrostáticos, la energía eléctrica es usada para ionizar el propelente y asimismo producir plasma. Entonces, los iones son acelerados usando electrodos que aplican un campo eléctrico a nuestros iones para acelerar el plasma. Aunque suene un poco confuso, no se preocupen, vamos a entrar más a detalle en los propulsores electrostáticos. En el caso de los electrotérmicos, la energía eléctrica primero es usada para calentar el propelente en una cámara. Después el propelente es expandido a través de una tobera convergente-divergente para conseguir la aceleración de este. Y por último tenemos los electromagnéticos, que los cuales ionizan y aceleran el propelente bajo la acción combinada de campos eléctricos y magnéticos. Por esta razón, estos sistemas comúnmente requieren niveles de potencia elevados y por lo tanto en las consideraciones que hice de mi tesina, estos automáticamente quedan descartados cuando se estaba investigando qué tipo de propulsor usar. Entonces, ¿cómo hice la selección del propulsor? Bueno, pues aquí tenemos a todas las familias de propulsores eléctricos: electrostáticos, electrotérmicos, electromagnéticos y métodos alternativos. En los alternativos está el velero solar, propulsión nuclear y otros, pero esos no se consideraron por ahora para este trabajo. Los electromagnéticos quedaron descartados por requerir niveles de potencia muy elevados. Entonces, quedan los electrotérmicos y los electrostáticos. Sin embargo, los electrotérmicos no tienen un tiempo de vida adecuado, que es uno de los parámetros a considerar para la selección del propulsor. Entonces, checamos los electrostáticos y en base a los parámetros que necesitamos, como el tiempo de vida, impulso específico, potencia requerida y empuje generado, realizamos una ponderación.
Y a través de esa ponderación, que es la tabla que presento aquí abajo, se llega a la conclusión de que el propulsor iónico es el más adecuado. Entonces, sobre ese nos vamos a centrar. Un propulsor iónico consta de tres componentes básicos: la malla aceleradora de iones, el generador de plasma y el neutralizador de electrones. Pero, ¿cómo funciona un propulsor iónico? Pues vamos a verlo. Todo comienza con nuestro tanque de almacenamiento de propelente, en que normalmente es xenón o yodo. Nuestro tanque de almacenamiento de propelente inyecta dicho propelente en forma gaseosa a nuestra cámara de descarga de plasma. En la cámara de descarga de plasma tenemos un cátodo hueco, que es algo así como un tubito de metal, a través del cual se inyectan electrones. Entonces, una vez que se inyectan los electrones y nuestro gas neutro, estos comienzan a colisionar y a formar iones. Se hace también uso de anillos magnéticos o bobinas de radiofrecuencia para mejorar la eficiencia de este proceso de ionización. Y a este conjunto de procesos que les acabo de mencionar es la forma en la que se genera la cámara de descarga de plasma. Es decir, todo esto se vuelve un plasma. ¿Y qué hacemos una vez que tenemos los iones? Una vez que tenemos ya nuestros iones, lo que se hace es pasarlos a través de una malla protectora y una malla aceleradora. Lo importante aquí es la malla aceleradora, porque esta malla los va a acelerar a velocidades muy altas, lo cual nos va a generar un haz de iones. Y recordemos que el empuje está dado por la masa y por la aceleración. Tenemos una masa muy pequeña, pero la malla aceleradora nos consigue aceleración y velocidades muy grandes. Ese es el fundamento de un propulsor iónico. Nuestros iones, que fueron formados a través de la colisión de átomos de gas neutro y electrones, son acelerados para producir el empuje requerido. Aquí tenemos otro diagrama que me gusta más, me parece más adecuado, donde tenemos nuestra inyección de propelente, nuestro gas, que a su vez se inyectan electrones emitidos por un cátodo hueco. Los electrones impactan a estos átomos para crear iones. Tenemos un campo magnético formado por anillos magnéticos o bobinas de radiofrecuencia que incrementa la eficiencia de la ionización. Después, los iones son acelerados electrostáticamente a través de una malla aceleradora. Y por último, se tiene que inyectar electrones de nuevo al haz de iones para neutralizar dicho haz, porque si no, sucede un fenómeno donde los iones puede que se regresen a la cámara de descarga de plasma, lo cual es un fenómeno no deseado, y para eso también se hace uso de las mallas protectoras. Este es el cátodo hueco, el cual, como les decía, pueden verlo como un tubito metálico, el cual tiene un inserto, que por lo general es un inserto de bario, el cual es el emisor de electrones. Dentro de este cátodo hueco tenemos varias regiones de plasma que se forman, pero no es necesario entrar en detalle a estos temas. Simplemente con que sepan que aquí es donde se inyectan los electrones, es suficiente. Ahora pasemos a la selección del propelente. Y el propelente, para motores de propulsión eléctrica, por excelencia es el xenón. Sin embargo, su producción es costosa. Entonces, una parte fundamental de mi tesina fue analizar alternativas con prestaciones similares. Y al hacer este análisis, se encontró el yodo, el cual es una alternativa novedosa de características similares que tiene un menor costo de producción y almacenamiento. ¿Por qué menor costo de almacenamiento? Porque el yodo se almacena en estado sólido y directamente cuando se quiere usar se sublima. Es decir, de sólido pasa a ser gas sin una fase líquida. Y por lo tanto, los recipientes de almacenamiento no tienen que estar a presión. Esa es una gran ventaja. Entre las características que se realizaron para la comparación, las más relevantes son el peso atómico. Vemos que son similares, yodo y xenón, y el potencial de ionización.
que es la energía requerida para ionizar un átomo de yodo o de xenón. Vemos que en el caso del yodo requerimos menos energía para ionizar un átomo. Y una vez habiendo definido el tipo de propulsor, que va a ser iónico, y el propelente, pasamos al análisis termodinámico del propulsor, donde los parámetros que nos van a interesar conocer es el empuje máximo, el impulso específico, que ya los vimos en videos anteriores, para que los chequen en caso de que no tengan claros los conceptos, la corriente máxima del haz, la eficiencia de la utilización del propelente, la eficiencia de potencia eléctrica y la eficiencia total. Entonces, ¿cómo se realiza este análisis termodinámico? Bueno, pues primero se hace un balance de partículas, donde se determinan las densidades de los elementos presentes en nuestro plasma. Después, se tiene que considerar el efecto térmico del gas, es decir, se considera el calentamiento del gas en función de las colisiones de los electrones, iones y el fenómeno de la difusión térmica. Procedemos después a realizar un balance de potencia, donde se considera la potencia absorbida por los diferentes elementos del propulsor. Y una vez realizados estos pasos, ya podemos calcular los parámetros de desempeño. Entonces, nuestro proceso, nuestra metodología, comienza cuando el yodo es sublimado y el vapor resultante es inyectado a la cámara de descarga de plasma. Vamos a considerar bobinas de radiofrecuencia alrededor del propulsor, 4 para ser exacto. El gas neutro se inyecta a una tasa de flujo Q subíndice 0 y el empuje en su mayoría va a ser producido por la aceleración de los iones a través de las mallas, aunque todos los elementos producidos en el plasma también influyen en cierta medida. Es decir, en nuestro plasma no solo vamos a tener iones de yodo monoatómico y diatómico, también vamos a tener por ahí que van a quedar átomos de yodo monoatómico y diatómico sin ionizar y uno que otro electrón también que no colisionó con nada. Nos interesa conocer el valor de la densidad de cada una de estas familias de partículas dentro del plasma. Y un factor que se repite mucho es K, que para que lo tengan presente es el factor de las tasas de colisión y eso viene a partir de estadística descriptiva. No voy a entrar en detalles para eso. Y para comprender bien de lo que estoy hablando, mejor primero veamos el balance de partículas. Vamos a hacer el que yo considero que es el más sencillo, vamos a analizarlo. Vamos a ver la variación de la densidad de los electrones en la cámara de descarga de plasma respecto al tiempo. Entonces, dicho de otras palabras, vamos a ver cuántos electrones tenemos en nuestra cámara de descarga de plasma. Para esto, hay dos parámetros importantes, bueno, dos familias importantes, porque en el plasma hay elementos que sirven para la producción de electrones y hay otros elementos que nos generan pérdida de electrones. Por ejemplo, en la pérdida de electrones, este de aquí corresponde a la disociación, el cual es el proceso por el que las moléculas grandes se separan en moléculas más pequeñas o iones, y también tenemos electrones que quedan disipados en las paredes, y por lo tanto también se considera como pérdidas. Mientras que en los primeros tres términos del lado derecho de la ecuación, es decir, estos marcados en verde, corresponden a la producción de electrones debida a la ionización del yodo monoatómico, diatómico y a la ionización disociativa del yodo diatómico. Aquí un parámetro que es importante considerar o considero importante que conozcan es HL y HR, que son las relaciones centro-borde de plasma. Y estos parámetros nacen en base a un fenómeno algo conocido, donde la densidad dentro de un plasma no es constante. Entonces, lo que hacen estos parámetros es tomar la relación de la densidad de plasma en el borde de la cámara de plasma y en el centro, y nos dan un valor promedio. HL corresponde a la dirección longitudinal y HR a la dirección radial. Porque en general una cámara de descarga de plasma tiene una forma de cilindro, como se ve aquí arriba. El balance de partículas no solo se tiene que hacer para los electrones, se tiene que hacer para todos los elementos presentes en el plasma.
Entonces se tiene que hacer para el yodo monoatómico, para el yodo diatómico, para los iones de yodo monoatómico y para los iones de yodo diatómico. Y pues son todas estas ecuaciones que no voy a entrar en detalle porque son algo pesado de explicar cada término, pero siguen la misma ruta, el mismo camino que la diapositiva anterior. Términos de producción y términos de pérdida. Continuemos con el efecto del calentamiento de gas, donde la temperatura de nuestro gas, es decir, de nuestro propelente en la cámara de plasma, va a estar en función de las colisiones elásticas de los electrones con el yodo y el yodo diatómico, las colisiones elásticas de los iones y la difusión térmica. No voy a entrar en detalle de nuevo en la ecuación porque es algo complicada. Y por último tenemos el balance de potencia de los electrones, donde lo que esta ecuación nos quiere decir es que parte de la potencia absorbida por nuestro circuito, bobina y cámara de descarga de plasma va a sufrir pérdidas debido a que pues todos los elementos dentro de la cámara requieren cierta energía para ionizarse, o hay pérdida en las paredes, o el fenómeno de difusión térmica lleva consigo pérdidas de potencia. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Y la idea detrás de las ecuaciones que les acabo de presentar, de potencia de electrones, balance de partículas y balance de térmico, es que la temperatura de los iones, así como de los elementos neutros, se mantiene constante para simplificar el cálculo. Se tienen que resolver las ecuaciones del balance de partículas y las ecuaciones para la potencia de los electrones. Y para esto tenemos que comenzar definiendo una condición inicial, donde se tiene que definir una temperatura y densidad iniciales para los elementos que se requieren calcular y después integrar respecto al tiempo. Aunque dice integrar respecto al tiempo, no es tan sencillo, porque primero se propone resolver el problema por medio de una integración de tipo Euler, así se le conoce, explícita en el tiempo. Pero cuando uno intenta resolverla así, se da cuenta de que este es un problema rígido. Entonces, lo mejor que puede uno hacer es tomar una aproximación numérica, como la que ofrece MATLAB en el solucionador ODE15, diseñado para este tipo de ecuaciones que se considera ecuaciones diferenciales rígidas. Entonces, lo que hace en el solucionador es definir un arreglo que considere las temperaturas y las densidades. Después se discretiza la ecuación y se resuelve. Realmente resolver estas ecuaciones no fue el objetivo de mi tesina. Considero que ya para resolver todas esas ecuaciones en un modelo de un propulsor es un trabajo que yo, un año, 2 años, chance. Por lo que aquí es respecto al análisis termodinámico, solo se presenta el modelo si alguien lo quiere resolver. Una vez que se resolvieron dichas ecuaciones, ya podemos calcular nuestros empujes, nuestras eficiencias, nuestros parámetros de desempeño. Y vemos que tenemos nuestro empuje, el cual está en función del flujo del elemento que se quiera analizar, de la masa de dicho elemento, de la velocidad del haz y del radio, del propulsor y del parámetro beta. El parámetro beta es la transparencia de la malla. Nuestra malla, si la viéramos de frente, parecería una coladera. Y esos puntitos, entre más grandes sean, mayor será la transparencia. Lo que se busca es tener un balance correcto para tener una transparencia elevada que permita acelerar la mayor cantidad de iones posible. Una vez que se tiene el empuje, podemos calcular el impulso específico usando el empuje y el flujo másico y la gravedad. Y en base a la potencia, en base al balance de potencia realizado, ya podemos realizar el cálculo de la eficiencia de potencia. También el cálculo de la eficiencia de la utilización del propelente, que este viene dado en función del flujo, de la transparencia y del gasto de propelente inyectado a la cámara. Esta es una gráfica, eh, no, esta no es mi gráfica, es importante decir. Esta es de un laboratorio de investigación que se propuso analizar el yodo como propelente y obtuvo esto como una aproximación inicial donde estos puntitos rojos fueron medidas obtenidas experimentalmente. Tenemos de un lado el empuje y del otro lado el impulso específico, que vemos que a mayor potencia
lógicamente tendremos un mayor empuje o impulso específico. Y llegando a la parte final, nada más les voy a dar una plática, no vamos a ver ninguna ecuación respecto a modelar el plasma con un fluido, porque considero que ese sí es un tema un poco más avanzado y pues requiere conocer un poco de CFD y dinámica de fluidos para comprenderlo más. Pero comenzamos con que existen cuatro modelos para simular el plasma: el ensayo de partícula, los modelos cinéticos, los modelos fluidos y los modelos híbridos. Respecto al ensayo de partículas y modelos cinéticos, estos se centran más en el análisis de partículas individuales, en el movimiento de partículas individuales. El modelo híbrido es una combinación de los anteriores y el modelo fluido se centra en el análisis de cantidades macroscópicas como densidades y temperaturas y por lo tanto es el que nos interesa. ¿Y qué hacemos para hacer un modelo fluido? Bueno, sabemos que existen tres ecuaciones de los fluidos, o tres ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un fluido: la segunda ley de Newton, la conservación de la masa y la conservación de la energía. A cada una de estas ecuaciones se le tienen que hacer ciertas adaptaciones para considerar el plasma. Y entre estas están, por ejemplo, para la segunda ley de Newton, que las partículas reaccionan a campos eléctricos y magnéticos, que la presión también desarrolla una fuerza y las colisiones entre las partículas van a transferir momento. Para la conservación de la masa, simplemente se considera las partículas que entran y salen del plasma, y para la conservación de la energía se tiene que tomar en cuenta el efecto de las colisiones y el calentamiento, que ya lo vimos anteriormente. Haciendo estas consideraciones y adecuando las ecuaciones de los fluidos, después es posible aplicar un método numérico donde se discreticen dichas ecuaciones y se puede aplicar en un software como MATLAB. O algo más sencillo es hacer uso de ANSYS, pero pues obviamente hay que tener buen conocimiento de los fundamentos para hacer uso adecuado de dicho software. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Como ya les comenté, esto es una versión pues modificada de lo que fue mi tesina. Si alguien desea ver el trabajo original con todo a detalle, pues pueden mandar un correo o mensaje a Instagram y yo con gusto se los mando. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias.